llamarles Mateo, capítulo número 13, versículo número 10. Vamos a empezar por aquí, en esta hermosa mañana. Mateo capítulo 13, versículo número 10. Para muchas personas, buscar a Dios es algo aburrido. Para muchas personas, pareciera como una carrera contra el reloj. Pareciera que el peor tiempo de su vida fuera con el Señor, porque quisiera que ya se terminara el tiempo para arrancar. Pero eso solo se da en el caso de un corazón que no está percibiendo a Dios. Porque cuando tú empiezas, por la gracia de Dios, a percibir a Dios, lo que pasa es lo contrario. Antes no quieres que tu tiempo con Dios se acabe. Porque lo mejor que nos pasa a nosotros es ese tiempo que pasamos junto al Señor, conociendo. Y dice acá el verso 10, el Señor está hablando por parábolas y dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor utilizó un ejemplo para dar una enseñanza. El asunto es que los que escucharon la historia no entendieron lo que significaba. Y no entendieron a tal punto que aquí los discípulos también se acercaron al Señor para decirle: Señor, y eso que nosotros estamos más cerquita y tampoco entendemos lo que quisiste decir. ¿Por qué entonces hablas así, en ese lenguaje que pareciera no ser fácil de asimilar? En el verso 11, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas o de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero dice en el verso 26, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. O sea que el Señor empieza a hacer una diferencia. Que hay gente que aunque escuche la palabra, no ve, no oye y no entiende. Y que el que nosotros podamos mirar la palabra y podamos ver, oír y entender, ya es un milagro glorioso de Dios en nuestro corazón. Porque Él le dice: muchos oyeron la parábola pero no entendieron. Pero es que ellos, por el corazón que tienen, no se les va a dar entender. Pero Él mira a los discípulos, dice: pero bienaventurados. O sea, felices ustedes que Dios sí les dio ojos para ver. Y les dio oídos ¿para qué? Porque dice el verso 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que esos discípulos eran privilegiados. Tenían un sitio de honor junto al Señor, un privilegio hermoso de saber que aunque muchos no entendieran, a ellos se les había dado ese privilegio. ¿Y sabes por qué estás esta mañana aquí? Porque Dios te ha concedido el mismo privilegio. ¿Cuántos esta mañana enguayabados, por allá tirados en la calle, sin un peso, emproblemados, bueno, con cantidad de cosas y sin el más mínimo deseo de quién? Del Señor.
Y nosotros nos damos cuenta que esta mañana estamos aquí en sano juicio, ¿sí o no? Disfrutando del Señor. Y eso es un milagro, somos bienaventurados. Dios nos ha dado o nos ha concedido tener ojos para ver y oídos para oír. Y eso tiene que ser de mucho valor para ¿quién? Para nuestro corazón. Porque vemos que hoy en día se habla mucho de Dios, pero más como un lenguaje de moda que tiene la gente que la disposición que la gente tenga de buscar a Dios. Hoy en día, y en otras ocasiones le hemos compartido, es muy habitual escuchar en el lenguaje de muchas personas la palabra Dios le bendiga, ¿cierto? El asunto es que solo es un lenguaje que se ha aprendido a utilizar, pero no es un estilo de vida que la persona tenga dentro de su corazón y dentro de su caminar. Vaya a 1 Corintios, por favor. Vamos a estos dos versículos de introducción. 1 Corintios, en el capítulo número 2, versículo número 14. 1 Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. Dice acá: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede. ¿Sí o no? El hombre natural es el hombre que no ha sido tocado por Dios. Mientras Dios no toque una persona, háblele todo lo que quiera de Dios, no va a entender nada. Porque dice que el hombre natural, las cosas de Dios le parecen una ¿qué? Es más, muchos de nosotros tuvimos personas con las que estuvimos en el mundo. Y esas personas les parece una locura como nosotros estamos viviendo hoy. O sea, que nosotros ya no corramos en el mismo desenfreno que teníamos antes. Es más, muchos de ellos ya nos han empezado a poner como una barrera, ¿sí o no? Porque ellos dicen, ya no somos compatibles, o sea, el estilo de vida que usted ahora tiene no es compatible con el que yo tengo y con el que no me gusta. Ni él se siente bien conmigo, ni yo me siento bien con él. ¿Cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Nos empieza a pasar eso. Pero pasó eso, ¿por qué? Porque vino un toque de Dios sobre nosotros. Y Dios nos sacó de ser simples hombres naturales a ser ahora hombres y mujeres tocados por Dios. Que estamos entendiendo muchas cosas. Y qué hermoso, casi siempre la gente pregunta, ¿y qué prohíben en la iglesia? ¿Sí o no? Así ve la iglesia el hombre natural. Ves como un lugar donde le van a poner todo tipo de prohibiciones. Pero cuando tú eres tocado por Dios, ya no ves todo como que te llegaron a prohibir un poco de cosas, sino que te das cuenta que tenías tantos vacíos en tu corazón que estabas corriendo a llenarlos con mucha basura. Como Dios te está llenando el corazón, sin que nadie te haya prohibido nada, tú dices, eso ya no me atrae, eso ya no me gusta. Yo ya no me quiero revolcar en ese lodo, yo ya no quiero meterme ahí, porque sucedió un toque de Dios, ¿dónde? Dentro de mi corazón y dentro de mi vida, porque el hombre natural no puede entender las cosas de quién, las cosas del Señor, ¿cierto? ¿Cuántas personas en toda esta semana, si nosotros entendiéramos espiritualmente todo el peso de muerte que trae a nuestra ciudad la semana de ferias, es un peso de muerte sobre nuestra ciudad, ¿cierto? Entenderíamos por qué nosotros no nos hacemos partícipes, porque es un peso de muerte, y ya lo vemos desde acá. Y usted le dice a una persona que va a los toros, le explica, venga, pero eso, la Biblia dice que eso es un sacrificio a los demonios, porque dice la Biblia en Corintios, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios ¿sabe qué es lo que ocurre en la plaza de toros ahí? Es todo un sacrificio a los demonios. ¿Sí o no? Eso dice la palabra. Pero ¿qué ocurre? Si esa persona no ha sido tocada por Dios, entonces dice, pero ustedes son exagerados. No, pero es que eso es simplemente un arte, ¿cierto? Pero es que recuerden que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cierto? Coloca todas las cosas
como para que no se vean tan malas. Y es más, la Biblia dice que Satanás ha enceguecido el entendimiento de la gente, para que no les resplandezca la luz de ¿quién? La luz de Cristo. Y entonces nosotros que vamos teniéndolo, vamos entendiendo que hay cantidad de cosas en las que no podemos hacer nada, ser porque Dios las permite, pero en las que nosotros sí podemos guardarnos. ¿Para qué? Para el Señor. Estar apartados porque ya corremos en otra dirección. Ahora nuestra meta es el Señor. Eso fue lo que dijo Pablo. Prosigo a la meta, tengo una meta, pero esa meta ahora es que cada día haya más de Cristo en mí. Por eso muchas cosas que antes consideraba valiosas, ya no son valiosas. Las seguí dejando, las voy dejando atrás, y ya cuando las miro las veo como si fueran basura. Ya no son valiosas para mí, y no son valiosas para mí porque ya sé hacia dónde estoy corriendo, hacia dónde me estoy dirigiendo. Y así uno enumera cantidad de cosas. ¿Usted sabe de qué se llena nuestra ciudad toda esta semana? Se llena de orgía, de vicio, de licor, bueno, lo que usted quiera enumerar. Y eso pues lo que uno alcanza a ver. ¿Por qué? Lo que uno alcanza a ver por fuera, lo que no alcanzamos a ver en medio de todo eso. Pero mire lo hermoso que dice Apocalipsis. Por favor, vaya conmigo. Apocalipsis, capítulo número 3. Versículo número 8. Donde el Señor le habló a la iglesia de Filadelfia. Y resulta que la iglesia de Filadelfia vivía, su contorno todo era de idolatría y de maldad. Pero era una iglesia pequeña que su capacidad no le daba para influir sobre la ciudad. Pero mire lo que dice acá, verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado. ¿Sí o no? ¿Cómo estuvo ese pueblo? Fiel a quién? Fiel al Señor, fiel al Señor. Por eso en el verso 11, ahí mismo dice, en el capítulo 3, 11, dice, el Señor le dice a esa iglesia, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Y qué era lo que esta iglesia tenía? Fidelidad al Señor. ¿Qué le dice a esa iglesia? Aunque pasen muchas cosas afuera, mantente ¿qué? Fiel al Señor. Mantente fiel al Señor para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y mire lo hermoso. Para los que conocen un poquito de construcción, usted sabe que una vez se levanta una construcción, usted cambia todo menos las columnas. ¿Sí o no? El hecho de que Dios lo llame columna significa que usted va a tener un lugar inconmovible, que de ahí no va a ser quitado. Y qué hermoso. A esa iglesia que el Señor le dice, permanezca fiel, yo le voy a dar un lugar que no le va a hacer que no le va a hacer quitado, que no le va a hacer quitar. Muy bien. Entonces, pensando en esto, acompáñenme a las siguientes citas. Voy a leer varias. Génesis, capítulo número 18, versículo número 25. Génesis 18, 25. Allí en el verso 16, el Señor había tomado la decisión de destruir a dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y dos ciudades porque el pecado había llegado al extremo en esa ciudad. Cuando el Señor le cuenta a Abraham, Abraham empieza a interceder delante del Señor. Y Abraham empieza a decirle, se considera que históricamente las dos ciudades de Sodoma y de Gomorra, las dos tenían unidas más de 400,000 habitantes, o sea que era una ciudad, las dos unidas eran una ciudad similar en tamaño a Manizales. Y dice el Señor que le cuenta a Abraham, va a destruir esas ciudades. Y Abraham empieza a ser movido a Abraham y empieza a rogarle al Señor, Señor, por favor,
Si hubiera 50 personitas consagradas en esa ciudad, ¿la destruirías? Yo te pregunto, 50 consagrados en una ciudad como Manizales son muchos o muy poquitos. Eso es casi nada. Eso es casi nada de gente dedicada al Señor. Y el Señor le dice, si hubieran 50, por amor a esos 50, no la destruiría. Pero no los hay. Y él clamando la misericordia, Señor, si hubieran 30. Más poquitos todavía. El Señor dice, si hubieran 30, por amor de los 30, no la destruiría. Y siguió bajando, Señor, si hubieran 10. ¿Usted se imagina que son 10 personas consagradas al Señor en 400,000? ¿Sí o no? O sea, eso significa que es una ciudad donde el desprecio hacia Dios está desbordado. Y el Señor mira con tristeza a Abraham y le dice, aquí no hay ni 10. Y ahí donde en el versículo número 25 dice, lejos esté de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cómo veía Dios a Abraham? Como él, juez de toda la tierra. Vaya conmigo allá adelantico a Salmo 50, por favor. Salmo capítulo número 50, verso 6. Dice, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Porque Dios es el juez. Pase adelantico al 75:7. Quiero mostrarle varios versículos donde la Biblia muestra al Señor como el juez, y ya le voy a explicar. Salmo 75:7 dice, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Pasé ahí adelantico a Isaías 33. Solo tomé algunas de las citas donde habla de Dios como juez. Isaías capítulo número 33, versículo número 22 dice, mire lo hermoso que dice este versículo, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Muy bien. Daniel capítulo número 7, versículo número 10. Daniel capítulo número 7, verso 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, está hablando del trono de Dios. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron. ¿Qué significa que iba a ser el juez? ¿Sí o no? Iba a juzgar. Vaya conmigo ahí adelantico, por favor, a Hechos, capítulo número 10, verso número 42. Está el apóstol Pedro hablando de toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de toda la tarea que Dios les asignó. Y cuando llega al versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y entonces ya empezamos a ver a Dios descrito en la palabra como un juez.
¿Sabe alguno qué es un juez? Voy a leer la definición que encontré en el diccionario normal. Persona que tiene autoridad y potestad de juzgar y sentenciar en un tribunal, ¿cierto? Entonces, normalmente, a los que tienen que convencer todos los argumentos, tanto del defensor como del acusador, ¿es a quién? Al juez, porque finalmente es el que va a determinar un dictamen frente a lo que se esté juzgando. Si lo miramos desde el punto de vista de los hombres, pues sabemos que todos los hombres somos injustos, y más en la época donde vivimos, que la injusticia reina. Pero cuando hablamos de Dios, ¿podemos decir que hay algo de injusticia en Dios? No hay el más mínimo asomo de injusticia. O sea que hablamos de presentarnos delante de un juez que es justo y que su dictamen y su sentencia van a ser justos. No se va a equivocar en nada. Entonces, un juez lo que hace es emitir un juicio para que ese juicio se cumpla. Y en el mismo diccionario encontré que el juicio es el proceso en el que se juzga un delito y sobre el que se emite una sentencia, ¿cierto? O sea que leímos ahora en Isaías que toda una multitud estaba delante del Señor, el juez de todos, y delante del juez fueron abiertos los libros porque el Señor iba a hacer sentencia, ¿sí o no? Sentencia. Entonces acompáñenme ahora sí, para entrarnos en el tema de esta mañana, a Lucas, capítulo número 23. Lucas, capítulo número 23, en el versículo número 32. Empezamos hablando de que las cosas son entendidas cuando una persona es tocada por Dios. Mientras no, la persona no va a entender, ¿cierto? ¿Por qué es importante todo esto? Dice acá en el verso número 39, hablando de la crucifixión del Señor. Verso 32, dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. ¿Sí? El día que sentenciaron a Jesús para ser crucificado, también sentenciaron ¿a quién? A dos más. Pero la única crucifixión o la única sentencia de muerte que era diferente era la de Jesús, porque había sido sentenciado a muerte sin haber cometido un solo delito, ni un solo pecado. Pero estos dos que iban con él habían sido sentenciados a muerte porque lo que había hecho ellos habían hecho, les había hecho meritorios de esa sentencia. Lo que habían hecho no era cualquier cosa, ¿cierto? Hoy porque una persona se roba un lapicero no lo van a sentenciar a pena de muerte. Ya habían hecho cosas donde ya el tenerlos encerrados no era suficiente. Tenían que pagar ¿con qué? Con su vida. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos allí con él. Y miremos por un momento este escenario. ¿Sería justo que esos dos que están, uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor, también allí crucificados, es justo que estén en esa condición? Allí habían hecho maldad, o sea que ahí hay un acto de justicia, simplemente que había un acto mayor de justicia representado ¿en quién? En Cristo. Pero sin perdernos de aquí, vaya conmigo y acompáñeme a la siguiente historia que está en 2 de Samuel, en el capítulo número 3. Allí, en 2 de Samuel, en el capítulo 13, narra una historia. Y una historia que nos puede servir de base para mirar muchas de las cosas que también suceden en nuestras vidas y que tal vez han pasado en nuestro caminar, algunos en dimensiones mayores, otros en dimensiones menores, pero cosas que uno
no espera que le acontezca, pero que pudieran aparecer en cualquier momento en la vida de uno. Hay una familia normal y hay un hombre que le sirve a Dios. Y un hombre que le sirve a Dios desde su juventud. Este hombre se llama David, el rey David. Que el mismo Dios da testimonio de David como un hombre conforme a su corazón. Y como un hombre del que Dios se deleitaba en verlo, porque era un hombre apasionado por el Señor. Pero de pronto empiezan a acontecer cosas en medio de esta familia. Y de manera inesperada, en medio de una situación familiar, lo último que un padre esperaría, si tiene varios hijos, es terminar enfrentado a ver a su hijo enamorado de su hija. ¿Cierto? Que es una situación muy complicada para uno como padre, que uno tenga hijos y encuentre a un hijo suyo enamorado de una. Lea el capítulo 13, verso 1, dice: aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró del hermano de quién, de la hermana. ¿Sí? Entonces imagina uno como padre tener que enfrentar esa situación. Es una situación no cómoda, y más para una persona que está ¿en quién? En las manos del Señor. Y dice en el verso número 2: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Este era un enamoramiento no de amor, eso era un enamoramiento perverso, el que tenía ese hermano. ¿Por quién? Por su hermana. Porque él la miraba y le producía no sé qué tipo de sensación dentro de su corazón, saber que su hermana era virgen. Y él la miraba, era con el deseo de tal vez él como hermano poder ser el primer hombre en la vida de ¿quién? De su hermana. Y eso es una perversidad allá en la antigüedad y en el presente. Y dice acá: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, ¿cómo estaba de metido eso en el corazón de ese hombre? Que se estaba enfermando. ¿Cómo estaba? Que se estaba enfermando de lo que él estaba sintiendo en su corazón. Yo no sé si hasta aquel punto pudiéramos decir o no que había depravación en este hombre. Y había algo que lo tenía muy grabado dentro de ¿qué? Dentro de su corazón. Que dice acá que se buscó un amigo y le contó. El asunto es que buscó el amigo ¿qué? El amigo equivocado. Porque este Amnón, siendo hijo de David, era un hombre que había oído de Dios. Era un hombre que había visto a su padre ir a adorar a Dios. Era un hombre que había visto cómo buscaban a Dios. Pero él mismo no había decidido ¿qué? Buscar a Dios con todo su corazón. Y esto lo empezó a gobernar. Fue y le contó a un amigo, pero el amigo, en lugar de ayudarle y decirle: vea, necesitamos orar por esto, venga, busquemos juntos al Señor, pongamos esto en las manos de Dios, clamemos a Dios para que Dios arranque esto del corazón, le dio una idea. Le dijo: sé cómo solucionar el problema. ¿Usted por qué no se hace el enfermo? Y le dice a su papá que deje que su hermana lo cuide. Y cuando su hermana lo esté cuidando, pues aprovecha y lo que usted quiere, se acuesta con ella. Y a él le pareció buena la idea. Fíjense, los malos consejeros, cómo dañan el corazón a uno. Y aún nosotros tenemos que aprender como creyentes qué cosas decimos. Porque cuántas veces nosotros podemos estar provocando disensiones, ¿cierto? Viene alguien y le dice: ay, aquel como me cae mal, viene lo que me hizo. Y el cristiano le dice: sí, no le vuelva a hablar, eso es mala gente, ¿sí o no? ¿Qué está provocando ese? Está siendo un consejero similar a este. Ese está enfermo en su corazón. Y en lugar de ayudarle, venga, clamemos a Dios. Usted lo que tiene que hacer es perdonar a esa persona, no importa lo que le haya hecho. Usted lo que tiene que hacer es perdonarlo, ¿cierto? Pero muchas veces
¿Cuántos creyentes en lugar de aconsejar al otro a que perdonemos, lo que hacemos es que avivar la llama dentro de ese corazón? ¿Sabe qué fue lo que ese muchacho sintió con el consejero? Fue impulso a que tal vez lo que iba a hacer era ¿qué? Era correcto, cuando era una gran maldad dentro de su corazón. Ahora él va a la casa, se hace el enfermo, y haciéndose el enfermo, su papá viene a visitarlo, y cuando viene a visitarlo, él le dice: me siento muy mal, pero quiero que mi hermana me cuide. Yo le pregunto, uno como padre de familia, ¿qué le vería de malo a que un hermano pida que lo cuide al otro? Vería algo normal. Porque aunque este David era un hombre que tenía una muy buena relación con Dios, hay algo que Dios se reservó solamente para él. Y es que el único que conoce las intenciones del corazón es el Señor. Si David hubiese conocido cuáles eran las intenciones de su hijo para con su hija, jamás los hubiera dejado ¿qué? Pero no que él tenía. Y los dejó ahí. Dice que él organizó todo de tal manera que se quedó solo con ella. Y pasé adelante al versículo número 11. Dice: y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negaría a ti. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Qué hizo él con la hermana? La violó. La violó a su hermana. Y este era un hogar cristiano. David era un creyente. Y todo lo que estaba aconteciendo. Porque el hecho de que David fuera creyente no aseguraba que sus hijos fueran ¿qué? Creyentes. Porque eso no es por herencia. Es por bondad de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nadie nace de nuevo por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Sino por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se convirtió? ¿Qué manifestó este hombre con esta acción? Su perversidad. Y se empezó a formar un problema. No solamente él ya había pecado con toda esta maldad, sino que cómo dejó la vida de su hermana. Destruida. Pase al versículo número 19 y dice: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue. ¿Cuánto dolor había quedado en el corazón de quién? De esta jovencita. ¿Sí o no? De esta jovencita. Y se fue agrandando el problema. Porque se dio cuenta su hermano Absalón, dice la palabra. Voy a resumir un poquito la historia para llegar a donde vamos a ir esta mañana en la palabra. Se dio cuenta su hermano Absalón de la situación. Y él estaba esperando que su padre hiciera algo, y como no hizo nada, empezó a acumular en su corazón venganza. Si mi padre no hizo nada, yo voy a hacer algo. Entonces ya son 3 hermanos que están involucrados en una situación muy compleja. Uno herido por la violación, el otro un perverso con lo que hizo, y ahora el otro todos los días se está alimentando ahí. Odio contra su hermano. Y dice que duró como 2 años en esa condición. Como 2 años en esa condición, alimentando eso dentro de su corazón, hasta que un día organizó una fiesta, invitó a todos sus hermanos, y allí, mientras estaban todos reunidos, asesinó a quién? Asesinó a su hermano. Entonces mire cómo está esta familia. Un violador, un asesino y una niña destruida, violada dentro de quién? Dentro de su corazón. Y no solamente eso, sino que ese resentimiento quedó también guardado en aquel Absalón hacia su padre.
como no hizo nada, y dice que más adelante él se quiso apoderar del reino e hizo salir huyendo a su padre. Y si uno mira toda esta situación, ¿a quién pondrías a la derecha y a la izquierda de Jesús ahí? Dignos de muerte, ¿sí o no? Creo que sin duda nuestro dictamen sería ahí tiene que estar Amnón, por su perversidad, ¿sí o no? Ahí tiene que estar Absalón. Y uno empieza en los juicios naturales a darse cuenta que tal vez esos hombres que estaban ahí a la derecha y a la izquierda de Jesús era muy justo que estuvieran donde, que estuvieran ahí. Ellos ya habían enfrentado un juicio, el juicio de los hombres. Eran los hombres los que habían determinado una pena de ¿qué? De muerte. Pero ahora, ahí en ese mismo lugar, ellos se van a ver enfrentados al juicio de Dios. Porque en la cruz del Calvario fue donde se manifestó el juicio de Dios. El juicio de el Señor. Y los dos que están ahí han cometido los mismos pecados graves de manera que merecen estar donde. Ahora la pregunta es, ¿merecía estar Tamar la violada en una de esas cruces? ¿Merecía o no merecía? No, porque ella fue engañada. Ella fue engañada. Muy bien. Vamos a ir mirando entonces. Vaya conmigo, por favor, a estas dos citas. O a esta cita primero. Mateo, capítulo número 10, versículo número 28. Mateo, en el capítulo número 10, versículo número 28. Ya ellos habían enfrentado el juicio de los hombres, ahora están allí, listos para morir, pero ahí se van a enfrentar al juicio ¿de quién? Del Señor. La Biblia dice, está dispuesto para todo hombre que muera una sola vez y después se enfrente al juez, para el que el juez dé un dictamen, una sentencia sobre esa persona. Y dice acá en el versículo número 28, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas a el alma no pueden, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? ¿Cierto? O sea que si comparamos el juicio de los hombres con el juicio de Dios, ¿cuál es más terrible? El juicio de Dios. El juicio de Dios. Porque Dios puede determinar en su juicio que yo vaya al infierno, a un lugar donde nunca cesará el tormento. Alguna vez les compartí de algo que Dios le dio a una persona, lo leí en un libro, le había dado como una experiencia de ver cómo era el infierno. Y él narraba allí que el Señor le había permitido ver cómo era el sufrimiento en el infierno. Y allá había un hombre que tomaba licor. Y la sentencia en el infierno era repetir y repetir ese mismo pecado allí. Entonces él estaba sentado en una mesa y tenía una botella llena y tenía que empezar a tomársela. En lo que él vio allá, cómo estaba ese hombre en el infierno. Cuando él se la empezaba a tomar, eso era como ácido. Y se le iba tomando y se le iba cayendo todo, así como ácido. Y él empezaba a gritar y a gritar y a gritar. Y gritaba. Y cuando volvía y levantaba la cabeza, la botella estaba llena y le tocaba volver a tomársela. Y eso era lo que iba a repetir por toda la eternidad. No era cualquier cosa, ¿cierto? No era cualquier cosa. Por eso dice acá, temámosle a quién, a Dios. No, que alguien lo mate a uno es lo de menos, ¿sí o no? Porque aquí dice, temámosle a aquel que sí tiene el poder de hacer un dictamen, o de que yo vaya al cielo, o de que yo vaya ¿a dónde? Al infierno. Y ese dictamen no tiene apelación. Aquí saca un juez una ley, un dictamen, y le hacen 10.000 apelaciones para poder quitar la sentencia. Ese dictamen de Dios no tiene ¿qué? No hay apelación, porque Dios es Dios ¿qué? Juez justo. Entonces, ahora sí conmigo otras dos citas. Entonces dice la palabra del Señor
que cuando me enfrento al juicio de Dios, yo lo puedo enfrentar desde una de dos posiciones, porque todos vamos a pasar frente al juicio de Dios. El primero está en Apocalipsis, ¿verdad? Conmigo, en Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 11. Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 11. Allí hay una gran multitud frente al juez. Frente al juez del universo. Y dice que esta se llama el juicio del trono blanco. Es donde Dios va a dar un dictamen. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. Delante del cual huyeron la tierra. ¿Sí o no? A este juicio todo se llenó ¿de qué? De terror. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, así una persona jamás haya querido escuchar de Dios el tiempo que vivió sobre la tierra, un día igual va a estar delante de Él. Vamos a conocer a Dios, sea que seamos salvos o sea que no seamos salvos, lo vamos a ver. Aquí dice, y vi a los muertos, verso 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron, recuerda que ahora leímos en Isaías que toda una multitud vio cómo fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. ¿Cómo van a ser juzgados estos muertos que resucitaron y están delante de Dios? Van a ser juzgados por sus pecados. Van a estar delante de Dios por sus pecados. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Cierto? Dice acá, siga leyendo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron cada uno juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago ¿de quién? De fuego. Entonces, hay un juicio. Y ese juicio del trono blanco tiene la característica de que ninguno de los que está ahí es salvo. Porque sus nombres no fueron inscritos ¿dónde? En el libro de la vida. Y cada uno va a tener que pagar la consecuencia ¿de quién? De sus pecados. Y el otro, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo número 5. Segunda de Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo número 10. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Otra vez delante del juez. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ya cuando habla del cuerpo, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. O sea que este es donde van a entregar cuentas los que son salvos, y en el juicio del trono blanco es donde van a entregar cuentas los que se perdieron. ¿Sí? Vuelva entonces otra vez conmigo a Lucas y vamos a aclarar un poquito más este panorama. ¿Sí nos va quedando claro hasta ahí? Lucas, capítulo número 23. Y se va a dar cuenta que aquí en Lucas, ¿por qué el Señor permitió que hubiesen dos malhechores? Porque en ese escenario Dios iba a mostrarle a toda la humanidad los dos juicios. Ahí estuvo, porque esos dos malhechores representan a toda la humanidad, a todos los seres humanos, porque todos hemos pecado. Ahora les preguntaba, Tamar
que fue la víctima, merecía estar en esa cruz? ¿Sí o no? Sí. Ah, sí, porque lo vamos a usar igual. Claro. Pero ¿por qué sí? Porque es que ella fue víctima del pecado de otro. Uno va a estar en la cruz por haber pecado. Pero es que las víctimas también terminamos pecando. Porque cuando tú como víctima odias, la Biblia dice que el que odia o aborrece a su hermano es como si hubiera cometido homicidio con él. ¿Sí o no? Y entonces ya quién, por eso esos dos representan a toda la humanidad. Porque a veces uno cree que si yo estoy al lado de la víctima, entonces yo estoy en un mejor lugar. Estoy en un mejor lugar si mi corazón es de Cristo. Ahí sí estoy en un mejor ¿qué? En un mejor lugar. Ya lo vamos a ir mirando con más claridad. Entonces está Lucas, capítulo número 23. Y dice, verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Con qué actitud estaba ese frente al Señor? Arrogancia, altivez. No estaba considerando el lugar en el que él se encontraba. Ni tampoco estaba teniendo luz de cuál era el milagro que estaba aconteciendo en la cruz del medio. Porque ahí había un justo que estaba llevando los pecados de nosotros. ¿Con qué actitud estaba ese frente al Señor? Arrogancia, altivez. No estaba considerando el lugar en el que él se encontraba. Ni tampoco estaba teniendo luz de cuál era el milagro que estaba aconteciendo en la cruz del medio. Porque ahí había un justo que estaba llevando los pecados de nosotros que éramos los injustos. Y ese se quedó del lado del trono blanco. Porque en lugar de mirar la obra del Señor, él se quedó retando ¿a quién? Se quedó retando a Dios. Y dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente, ahora te pregunto, ¿sería que Tamar, si la hubiéramos puesto en esa cruz, estaría padeciendo justamente? Sí, ya lo vamos a mirar, porque es que a nosotros nos cuesta mucho soltar todo aquello donde nos hirieron, donde nos ofendieron, donde nos dejaron las marcas, ¿cierto? Y simplemente, como no hemos hecho la maldad del otro, como yo no soy violador, entonces yo digo, yo soy mejor que él, ¿sí o no? Pero es que él es violador y yo soy una persona que odia. ¿En qué lugar estamos los dos? Igual. ¿Sí o no? Simplemente que hicimos fue pecados diferentes. Pero a los dos los pecados nos ponen en el mismo ¿qué? En el mismo sitio. Por eso el otro dice, es muy justo que estemos aquí. O sea, realmente nosotros merecemos estar aquí. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma ¿qué? Condenación. Mire que ese hombre empezó a tener mucha luz. Él ya no vio esa cruz como un sitio de muerte. Él ya vio que ellos ahí estaban enfrentando el juicio de Dios. O el trono blanco o el tribunal de Cristo. Y dice acá: nosotros a la verdad, verso 41, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y ahora él empezó a tener luz de quién estaba en el medio. Mas ningún mal que. Por eso a mí siempre me ha parecido que una de las conversiones más extraordinarias de la Biblia es esta. ¿Por qué? Porque ¿cuántos se convirtieron al Señor viendo milagros y cosas buenas? Viendo a Jesús cuando estaba en lo glorioso. Convertirse cuando veo a Jesús levantando un muerto. Entregarse al Señor cuando veo al Señor que se levanta un paralítico.
Pero yo te pregunto, ¿qué le estaba ofreciendo Jesús en esa cruz a ese ladrón? Si ese ladrón podría mirarlo y decirle, pero usted está peor que yo. Porque al menos a mí aquí me amarraron, pero es que mire usted, su carne está despedazada. Usted está clavado. Le pusieron una corona de espinas, usted chorrea sangre por todos lados. Si usted está peor que yo, ¿qué me va a ofrecer? Convertirse al Señor cuando estaban viendo milagros, pero convertirse al Señor cuando lo único que Él ofrecía era solo Él. Eso es un milagro extraordinario. Y esa es la salvación. Por eso los milagros no nos hacen que nos acerquemos más al Señor. Lo que nos hace es darnos cuenta que Él es lo que nosotros necesitamos. Mire lo hermoso. Hay un versículo que a veces se tuerce mucho en la Biblia, porque no se lee como está. Dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, Jesús, se hizo pobre. Pero ahí por ninguna parte dice para que nosotros con su riqueza fuésemos enriquecidos. Sino que dice, Él siendo rico, se hizo, ¿con qué quedó? Cuando Él se hace pobre, se despoja de todo lo que tiene, ¿qué es lo único que Él tiene para ofrecer? Entonces dice, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. De manera que el Señor se despojó de todo, para que lo único que deseáramos fuera a Él. Porque a veces, ¿cuántos quieren ir al cielo porque han leído que hay calles de oro? Ay, yo quiero ir al cielo porque hay calles de oro. Yo quiero ir al cielo porque allá hay mar de cristal. Si esa es la razón por la que ir al cielo, pues realmente ¿para qué? Si la razón para ir al cielo es para estar con Él. Crea que cuando estemos en el cielo, lo último que nos vamos a fijar es si eso es de oro o no. Estamos tan maravillados con el Señor que no hay tiempo de deslumbrarse con un simple oro. Amén. ¿Qué estaba ofreciendo ahí? Lo único que se estaba ofreciendo era Él. Nosotros padecimos justo, pero ningún mal que. Ningún mal hizo. Y de una vez mira a Jesús y le dice, Jesús, mire la actitud diferente. El otro, sálvanos. Con altivez. La misma oración desde un corazón diferente. El otro, si eres, sálvanos. Pero este otro lo mira y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le fueron abiertos los ojos para que viera a quién, al Salvador. Y cuando el Señor voltea la mirada, yo no sé cómo sería esa mirada entre Jesús y ese soldado y ese hombre allá en la cruz. Pero yo creo que si hay un hombre que murió feliz, pues, al lado de Jesús. Después de esa promesa de decirle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. ¿Sí o no? Usted tiene la certeza de que usted se muere en unos minutos y que en un parpadeo va a estar ¿dónde? En el cielo con el Señor. Fíjese lo hermoso. El Señor le ofreció salvación, aunque él ya de esa cruz no iba a bajar. Y se enfrentó a qué? Mira, a un lado, uno murió físicamente, pero también eternamente fue que condenado. Pero el otro murió en la misma condición de pecador del otro, pero le abrió su corazón a quién? Al Señor. Al Señor. Al Señor. Te pregunto, vaya conmigo por favor a Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61. Uno en adelante dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa era una promesa de quién y para quién. Eso era una promesa para Jesucristo. No sé si de pronto conocen un poco que los judíos
leían la ley y los profetas cada sábado. Pero ellos, cuando llegaban a Isaías 61, no lo leían, porque ellos consideraban que el único que podía leer esta porción era el Mesías prometido por el Señor. Así que cuando usted llegaba a la sinagoga y el sábado anterior habían leído Isaías 60 y usted llegaba y le tocaba el 61, automáticamente usted llegaba y se pasaba al 62, porque ese capítulo solamente lo podía ¿qué? Y mire los tiempos tan perfectos del Señor. El Mesías vino a un sábado a la sinagoga, le pasaron el libro y ese día había que leer Isaías 61, el plan perfecto del Señor. Y él lo leyó. ¿Usted se imagina cómo quedó la atención de todos cuando lo que no se podía leer por un hombre, lo empezó a leer un hombre? Y empieza Jesús a leer Isaías 61, termina de leerlo, cierra el libro y le dice a todos, y esta escritura hoy se ha cumplido delante de todos ustedes. El que ustedes estaban esperando soy yo. Y ellos, en lugar de caer postrados delante del Señor, pusieron a murmurar. ¿Y quién se cree para que hubiera leído eso? Porque esto era una promesa ¿para quién? Para Jesús, que es nuestro libertador. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los... ¿Cómo estaría Tamar? Abatida. A vendar a los quebrantados. ¿Cómo estaba el corazón de ella? No leímos allá que cuando fue violada salió con las manos en la cabeza gritando. ¿Cómo marcó eso su corazón? A publicar libertad a los... Que recuerde que cautivo no es el que está en una cárcel. ¿Cuántas veces somos cautivos del odio, del rencor, cautivos de la falta de perdón, cautivos de la envidia, del egoísmo? Y dice, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y aquí en el verso 3 donde vamos a mirar dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y mire lo hermoso. ¿Cómo estaba hecha? ¿Qué es? ¿De dónde sale la ceniza? La ceniza de algo que se quemó y quedó reducido ¿a qué? A nada. ¿Sí o no? ¿A qué quedó reducida la vida de Tamar con esa violación? A ceniza. ¿A qué quedó reducida la vida de Amnón con esa violación? ¿A qué quedó reducida la vida de Absalón con ese asesinato? ¿Sí o no? ¿A qué han quedado reducidas nuestras vidas que hemos pecado? A ceniza. ¿Sí o no? Y dice acá que se les dé ¿qué? Gloria, ¿sí? En lugar de ceniza. Y eso es restauración. Restauración. ¿Qué hizo el Señor con ese que le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué hizo con él? Restauración. Porque el mayor milagro que Dios hace es sanar nuestro corazón para Él. En el Caribe hay una familia que tenían un hermano y el hermano era homosexual y se había ido por allá a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos se enfermó de SIDA. Lo trajeron y estuvo aquí cuando estaba en la clínica Manizales funcionando, ahí en la clínica Manizales, lo tuvieron y en ese entonces él empezó a buscar del Señor. ¿Cómo estaba su vida? En ceniza. En ceniza. Y empezó a buscar del Señor y empezó a buscar del Señor de manera que contaba la familia de ella, que él se ponía a cantar por las mañanas al Señor allá postrado en esa cama enfermo y se ponía a cantarle al Señor cuán grande es Él, que se oía en todos los pisos. Y ya se habían acostumbrado en esos días que todas las mañanas él había acostado y que le salía un vozarrón impresionante cantándole
al Señor. Una noche el Señor lo visitó. A la mañana siguiente, ya les voy a contar qué le pasó. A la mañana siguiente llamó a sus hermanas que vinieran para contarles. Y él dice, anoche vino el Señor y me visitó. Y estuvo aquí conmigo. Y cuando estuvo conmigo puso su mano sobre mi cabeza y me dijo, no te preocupes, hijo, que tu llaga ha sido curada. Y él al otro día llamó a la familia y los reunió a contarles, el Señor me sanó y lloraba, me sanó y todos celebrando porque Dios lo había sanado, y a las 5 de la tarde se murió. Y era que el Señor lo que le dijo fue, yo te hice lo que hice con el ladrón que le dijo, y estarás conmigo. ¿Sí o no? De esta cruz no te vas a bajar, hoy en la tarde te vas a morir, pero voy a poner mi mano sobre tu corazón y te vas a ir conmigo. Porque ese es el mayor milagro de Dios en nuestras vidas. Porque ¿cuántos han sido sanados del cuerpo? Y su corazón todavía sigue enfermo para con el Señor. Porque ese es el mayor milagro de Dios en nuestras vidas. Ahí hizo Dios, es que Dios en la cruz del Calvario hizo provisión para perdonar al que hizo las maldades, pero también para que haya perdón para el que las recibió. Para el que las recibió. Acá conmigo Isaías, ahí atrásito, 53. Ese darle gloria en lugar de ceniza significa de una manera muy especial que empezamos a experimentar la belleza de Cristo. Mi vida está en ceniza, pero empieza a experimentar la belleza de ¿quién? Lo glorioso de Cristo en mi corazón. Miren lo que dice Isaías 53, Isaías 53, versículo número 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros. ¿Qué estaba llevando Jesús en la cruz del Calvario? ¿Cuál dolor? El dolor que le produjo a Tamar esa violación. ¿Dónde la estaba llevando Jesús? ¿Qué significaba si Tamar veía a Jesús en la cruz? Que su corazón debía recibir sanidad. Amén. Debía de recibir sanidad, porque es un milagro de quién, del Señor. ¿Cuántos desde allá abajo nos parecería injusto que Dios hubiera salvado a ese? ¿Sí o no? Si Tamar hubiera dicho, ese era mi violador, me parece injusto que Dios lo hubiera salvado. ¿Y qué tal ella? Diciendo que eso es injusto, y él morirse, ir al cielo, y ella morirse y perderse. Por no darse cuenta que en la cruz del Calvario fue hecha provisión para todos los pecados. Y no hay uno solo que no sea. El Señor dice que Él a todos nos sujetó en pecado, para tener de todos que. Y por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de quién. Todos necesitamos de la obra que Dios hizo donde. Seamos victimarios o seamos víctimas. Necesitamos lo mismo. Porque al victimario solo lo puede sanar ¿quién? Y a la víctima solo la puede sanar ¿quién? El Señor. O sea que empezamos a darnos cuenta de la grandeza de Dios. ¿Dónde quiero estar? Ahí al lado soberbio con el Señor. No perdono. No acepto. Y el Señor dice, bueno, ¿y si hoy te mueres? ¿A dónde vas a ir? Si vas a tener que presentarte delante de mí. Y si no aceptaste lo que Cristo hizo para sanar todo tu ser, entonces vas a tener que pagar tú mismo el precio de tus pecados. ¿Y cómo quedó Jesús cuando pagó el precio de los pecados? Hecho nada en esa cruz. Si tú pagas tú mismo el precio de tus pecados, vas a quedar hecho nada. ¿Cómo van a quedar los que pasen por el trono blanco? Hechos nada. Pero ¿cómo van a quedar por los que pasen por el tribunal de Cristo? Con una gratitud inmensa en el corazón, Señor, sí. No es justo que esto pasara, pero tú eres mi provisión. Recuerden, Él vino a darles a los que estaban en ceniza, vino a vestirlos de qué? De gloria, de
Él, de su amor. Es que su amor es el que llena. Es más, mire, hay personas a los que no les ha pasado ni violación, ni abuso, ni abandono, ni nada. Y qué amargura la que han vivido, ¿no? Y no les ha pasado nada. Y no les ha pasado nada. Porque ¿cuál es el problema serio del corazón? Que falta Cristo en el corazón. Tanto para el que le ha pasado de todo, como para el que no le ha pasado nada. Porque Él es el vacío que tenemos en nuestro corazón. Y Él es el único que nos puede llenar con su plenitud. Dice aquí el verso 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Muchos creyeron que era que Dios estaba castigando a Jesús, pero aquí aclara la palabra, mas Él herido fue por nuestras. ¿Sí o no? Es que miren, cuando yo me resisto a lo que Dios quiere, eso es rebelión. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, si tú no quieres que esa justicia sea la que se ponga sobre tu vida, entonces tú eres el que vas a ser herido por tus rebeliones y molido por tus pecados. Y Él soportó todo eso porque era Dios mismo en esa cruz. Nosotros no aguantamos nada de eso. Dice acá, el castigo de nuestra paz fue sobre, y por su llaga fuimos nosotros. Sí. ¿Para cuánto proveyó Dios aquí? Para sanidad de nosotros. Para todo. Si no tomo de acá, es porque mi corazón se niega a aceptar lo que Dios quiere. Bueno, Jorge, ¿cuántas veces nos vamos por ese camino? Acompáñenme a esta cita a Ezequiel 33, por favor. Ya vamos a terminar. Ezequiel, sí, me va acompañando Steven por acá. Ezequiel, capítulo número 33, versículo número 12. Ezequiel, capítulo número 33, verso 12, dice... Y quiero que lo lea mucho con claridad, porque nosotros queremos hacer alusión a las cosas buenas que hacemos, pero ellas jamás compensarán las cosas equivocadas de nuestro corazón. Por favor, leámoslo con mucho detenimiento, para que corramos a los brazos de Dios, que Él tiene provisión para nosotros. Y dice, tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Miren lo tremendo. Todas las maldades que hizo ese que estaba en la cruz impidieron que Dios le mostrara todo su favor cuando robó a Dios. No. Pero tampoco todas tus bondades te van a librar. Porque a veces decimos, no, pero es que yo he hecho muchas cosas buenas para ti y esas me sirven. No, no le alcanza. Lo único que le alcanza es aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Es aceptarlo, es aceptarlo. Porque Dios no nos llamó a condenación, ni a que estemos bajo condenación, ni que tengamos bajo condenación a otros. Siga leyendo conmigo. Vamos a leer. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuánto necesitamos mirar al Señor como lo miró ese otro hombre y decirle, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí? ¿Y sabes por qué estamos aquí? Porque Él se acordó de nosotros. Se acordó de nuestros corazones. Se acordó, como dice la palabra, de que somos polvo, pero que su amor es infinitamente grande sobre nosotros. Y que Dios no nos llamó para que retengamos el pecado en nuestro corazón. Él nos llamó es para ser permeados por el amor más grande, extraordinario y sublime que ha pasado sobre esta tierra. Es el amor glorioso del Señor. Vamos a orar. Padre, aquí estamos en esta hermosa mañana, Señor. Tan
Necesitados, Señor, de que abra nuestros ojos y nuestro corazón. La obra gloriosa que hiciste en la cruz de Calvario, Padre Celestial. Porque solo tú puedes sanar nuestro